El verdugo de Sofía Delgado podría quedar en libertad. El próximo 27 de febrero se llevará a cabo la cuarta y decisiva audiencia judicial en el caso de Brian Campo, el hombre acusado del atroz crimen contra Sofía Delgado, una niña de 12 años que perdió la existencia hace 5 meses en Candelaria, Valle del Cauca. A pesar de la gravedad del crimen, el proceso judicial ha avanzado con lentitud y existe un riesgo de vencimiento de términos, lo que podría permitir que el acusado quede en libertad sin recibir condena. Ante esta posibilidad, la familia de Sofía y la comunidad de Villagorgona han declarado una protesta permanente, exigiendo justicia y asegurándose de que el caso no quede impune. El brutal crimen contra Sofía ha generado indignación en todo el país, avivando el debate sobre la necesidad de penas más severas para los agresores de menores. Sus familiares, junto con cientos de ciudadanos, continúan en pie de lucha para evitar que este crimen quede sin castigo y para que ninguna otra familia tenga que pasar por el mismo dolor. La niña, a quien desapareció, le quitó la existencia y enterró los restos de la menor en un cañaduzal. Este hombre aceptó los cargos, pero aún así no ha recibido condena. Ahora la preocupación es máxima. Si en las próximas horas no hay un fallo del juez, podría quedar en libertad debido al vencimiento de término. Estaban 3 audiencias fallidas. Ojalá y a la justicia colombiana que este 27 de febrero Brian Campo sea condenado. Ese día ya la condena, que no toque esperar otra vez o que nos llamen a decirnos que aplazaron otra vez la audiencia. Han pasado 5 meses desde el crimen que estremeció al corregimiento de Villagorgona, en el Valle del Cauca. Todo ocurrió el 19 de septiembre del año pasado, cuando Sofía Delgado, de 12 añitos, entró a la tienda veterinaria Chimuelo, atendida por Brian Schneider Campo, para comprar un champú para su mascota. Ese fue el último día en que se le vio con vida. Durante 20 días, la familia y la comunidad la buscaron desesperadamente hasta que Campo fue capturado como autor del crimen. La confesión de los hechos reveló una verdad desgarradora. Él había raptado y le había quitado la existencia. Además, había enterrado sus restos en un cañaduzal. A pesar de haber aceptado estos cargos, hoy, 5 meses después, la justicia aún no dicta condena y existe un peligro de que el acusado quede en libertad por vencimiento de términos. La familia de Sofía y la comunidad continúan en pie de lucha exigiendo una sentencia firme y justicia para la menor. El Ministerio Público estaba pidiendo la nulidad del proceso para que volviera pues otra vez a primera instancia, algo que nosotros como familia no aceptamos, porque merecemos respeto. Eso sería comenzar desde cero. Otro dolor pues tener que pasarlo del principio, y también pues el temor es que vengan más meses y esperen y que no puedan hacer las audiencias y llegue a pasar lo que pues que sería vencimiento de términos, que es lo que no queremos. La posible libertad de Brian Schneider Campo, a pesar de haber aceptado los cargos, se debe a una combinación de factores legales y procesales. Aquí están las 2 posturas principales que explican esta situación. Primera, error de la Fiscalía. Algunos argumentan que la Fiscalía pudo haber cometido errores en la investigación o en la presentación de pruebas. En muchos casos, si no se siguen correctamente los procedimientos judiciales, la defensa puede argumentar que no se ha hecho un debido proceso, lo que puede llevar a la nulidad de pruebas o a retrasos en el juicio. Si la acusación no logra consolidar un caso sólido con pruebas contundentes y dentro de los plazos legales, se puede abrir la puerta para que el acusado recupere su libertad, aunque haya confesado el crimen. Segundo, estrategia de la defensa. Por otro lado, la defensa de Campo ha mostrado una estrategia que parece buscar dilatar el proceso para aprovechar el principio del vencimiento de términos. En Colombia, si una persona acusada no recibe sentencia dentro de los plazos establecidos, puede quedar en libertad por tecnicismos legales, sin importar la gravedad del delito. El abogado del acusado ha interpuesto recursos, impugnaciones y otros mecanismos legales que han alargado este proceso, lo que podría derivar en la liberación de Campo si la justicia no actúa con rapidez. El caso está en una situación delicada. Si el juez no dicta pronto una condena, Campo podría quedar libre como si fuera inocente, no porque lo sea, sino por fallas en el proceso. La carga de la prueba, la carga de la persecución penal la tiene la Fiscalía, ¿sí? Ellos son los que tienen el deber de investigar, de probar y demás. Es la Fiscalía.
Entonces la fiscalía tendría que ser la encargada de haber demostrado que si él es un peligro para la comunidad, para las víctimas, para la sociedad, que si puede estar incluso en riesgo él, por eso se exige ese tiempo razonable. La libertad por vencimiento de términos no es un beneficio, es un derecho, porque no todas las personas que están siendo procesadas son evidentemente responsables o culpables. También se da eventualmente cuando no se prorroga la medida de aseguramiento 2 meses antes de cumplir el daño. También se puede solicitar la defensa una sustitución de la medida. Son derechos. Un jurista consultado advierte que la carga probatoria en el caso sigue siendo escasa, lo que podría debilitar la acusación contra Brian Schneiderkamp. Uno de los puntos clave es que no se ha presentado una prueba contundente e irrefutable que respalde completamente la culpabilidad del acusado en el crimen a pesar de su confesión. Si no hay pruebas materiales o testigos que lo incriminen de manera directa, el proceso judicial podría verse afectado. Además, se señala un posible mal procedimiento por parte de la Fiscalía en la captura de la esposa de Brian, quien en un inicio fue considerada posible cómplice. Si esta detención se realizó sin una base legal sólida, la defensa del acusado podría argumentar que hubo errores en la investigación que afectan la validez de las pruebas recolectadas. Este panorama genera aún más incertidumbre sobre el futuro del caso. Si la Fiscalía no presenta pruebas contundentes pronto, Campo podría quedar en libertad por falta de mérito. Que haya tenido una defensa que le explique claramente cuáles son las consecuencias de ese allanamiento, esos principios de libertad, que esa persona no se vea coaccionada de ninguna manera porque hayan usado a su esposa para que él aceptara cargos. Eso es lo que habría que revisar. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Por el caso de Sofía! Ante esta posibilidad, la comunidad junto con la familia Sofía Delgado han tomado diversas acciones para evitarlo. Se han realizado plantones y protestas en el corregimiento de Villagorgona y otras zonas del Valle del Cauca, exigiendo justicia y una sentencia firme contra el acusado. Además, se han radicado derechos de petición para presionar a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y evitar que el caso quede impune. Por otro lado, se ha solicitado la apertura de investigaciones contra el juez encargado del proceso, con el fin de determinar si ha habido alguna irregularidad en la conducción del caso. No vamos a permitir que la Fiscalía y la Procuraduría vuelvan a reiniciar el proceso para que esta persona, por vencimiento de términos, tenga la libertad. El caso está en manos del juez penal octavo de Palmira, quien tiene en su poder la decisión clave sobre el futuro de Brian Schneiderkamp, el acusado del crimen contra Sofía Delgado. Si el juez no dicta una sentencia firme a tiempo, Campo podría quedar en libertad por vencimiento de términos, lo que daría la oportunidad de huir y evadir la justicia. De la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se compulsaron copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca para que tome las medidas del caso e inicie las investigaciones para establecer si efectivamente se están dando conductas que puedan afectar la pronta y cumplida administración de justicia y para evitar que puedan haber hechos que lamente la ciudadanía. La madre de Sofía Delgado, quien aún se recupera de un delicado quebranto de salud, ha expresado con claridad sus sentimientos sobre el caso. Si bien en su momento dijo que perdonaba a Brian Schneiderkamp, lo que no puede aceptar es que este sujeto quede en libertad y siga por las calles, representando un peligro para otras personas. Para ella, el perdón no significa impunidad. Su mayor temor es que si el juez no dicta sentencia a tiempo, Campo pueda salir y seguir haciendo daño como ya lo hizo con su hija. Él mismo dice que sí lo hizo porque tanta espera pues para condenarlo. No veo como ese apoyo que uno espera como familia, ¿no? De que se haga justicia y sea condenado. Y también por lo que pasó en el 2018, que él salió libre. Exijo que se revise esta decisión. Ya lo hubieran condenado, él donde hubiera estado preso, no estuviéramos nosotros como familia viviendo tampoco lo que estamos viviendo en estos momentos, y eso es lo que yo no quiero, que este tipo salga y vuelva y dañe otra familia más. Por eso, la expectativa es total. La audiencia del 27 de febrero es el punto de quiebre y la comunidad no está dispuesta a permitir que este crimen quede impune. La participación en las audiencias no está supeditada a él porque él está
digamos que si él está en este momento privado de la libertad en un centro carcelario, es el IMPEC el que tiene la responsabilidad de sus traslados, de sus conexiones y demás a las audiencias. Los delitos cometidos por Brian Campo contra Sofía son claros y atroces, pero ahora, según su madre, hasta la fiscalía parece dudar. A pesar de la confesión inicial del acusado y las pruebas del caso, la falta de un proceso judicial sólido ha generado incertidumbre. La madre de Sofía denuncia que las dudas dentro de la fiscalía podrían poner en riesgo la condena, favoreciendo la liberación del victimario. La fiscalía, ellos dicen que hubo secuestros, porque pues igual son dos casos, secuestro y desaparición forzosa, pero pues igual solo pueden imputar uno. A él no le metieron violación, ¿no? Todo el mundo pues igual dice que a él no le pudieron comprobar eso. El representante de la Cámara, Julián Peinado, quien ha acompañado el caso de Sofía Delgado desde que se conoció su trágico desenlace, dijo lo siguiente: muchísimos vacíos y muchísimos problemas. Me llama la atención particularmente lo que hemos visto en medios sobre los pronunciamientos de la Procuraduría, advirtiendo que hay un mal procedimiento por parte de la Fiscalía. El Congreso de la República sí está en mora de entregarle otra ley al país, y es la cadena perpetua para de niños y niñas en nuestra nación. No es posible que este señor, siendo reincidente, estuviera suelto para dañar la vida de la niña Sofía Delgado. Brian Schneider Campo, a simple vista, parece un joven sin rasgos de maldad, pero según sus víctimas, es un hombre con un historial oscuro cuyo instinto criminal podría catalogarse como serial. Quienes lo conocen aseguran que este no es un caso aislado, sino parte de un patrón de conducta violenta. De ser liberado, muchos temen que su estancia en prisión sea corta en comparación con el tiempo que podría tardar en reincidir. Pena máxima. Una persona así no merece pues beneficio de nada. Es una parafilia muy instintiva, muy arraigada, que no tiene cura. Es muy probable que esto pase, que quede en libertad y lo siga haciendo. La probabilidad que reincida es muy alta.